Bueno, buenas tardes. Empezamos con el lanzamiento, la presentación de Delirio en el Castillo. Estamos en presencia de su autora Quimera Isabel Murillo, para los que la conocen de su pasado. ¿Será? Bueno, sí, pues empecemos a hablar del libro. Me imagino que la mayoría aquí ya sabe más o menos cómo es la historia, si es que no se la leyó ya de principio a fin. Sin embargo, pues me tomo la libertad de hacer una pequeña sinopsis. Kim es una amiga en una Medellín posapocalíptica, donde ha caído todas las estructuras que podemos pensar de escuelas, estados, empresas, de todo, y estamos entre personas medio mutantes, animales extrañas, que por alguna extraña razón todavía disfrutan hacer de las cosas mundanas como ir a un toque de tecno o comer un croissant en una panadería. Algunas cosas se preservan, otras se pierden. Bueno, en medio de estas aventuras con estos amigos hay una desaparición, hay una pérdida y hay una búsqueda. Ese es básicamente el desarrollo de la historia. Ahorita pues vamos a entrar como en las particularidades de la sinopsis. Voy a hacerles una pequeña, les quiero compartir una pequeña reseña que hice del texto, como para ambientar un poco los tonos que siento que tiene el texto. De un género que se ha vuelto un lugar común en el país y en la literatura global, y un género que aún no ha sido canonizado en Colombia o en la ciudad, emerge un hijo extraño, corto de estatura, enérgico a más no poder, fanático de la psiconáutica y con afán de callejear a todas horas, así sea para terminar yendo a las mismas discotecas de siempre. Es una obra en la que su grupo íntimo de amigos, pelados que apenas comienzan a entender qué es ser un adulto, los amigos de Isabel Murillo Lopera, la de la vida real, mediante las libertades que solo ofrece la narrativa de fantasía, hace que sus amigos puedan adquirir formas de animales, tengan mal viajes con herramientas digitales, repliquen conversaciones pseudofilosóficas en una Medellín posapocalípticas, se vuelvan hackers o, más increíble aún, artistas que pueden vivir íntegramente sus proyectos pasionales. Pero lo más importante, cumplen el gran sueño adolescente, vivir con su grupo de amigos. Delirio en el Castillo es una novela amateur meritoria de esa categoría como pocas obras, no tanto por su carácter despreocupado por la transparencia de la autora respecto a su libro, aunque sí lo tiene, y mucho, sino más bien por su carácter amatorio. Es una obra que parece ser un tributo a un grupo de amigos rodeados de un halo de idealización propio de cuando se piensa el futuro, con los que más se quiere, o de los pasados que nos son arrebatados repentinamente, sin advertir la caducidad de la felicidad. Con los años vamos transformando los recuerdos y los planes frustrados según cambiemos nosotros también. Nos avergonzamos de nuestras formas de amar, admiramos la valentía que perdimos, vemos como propio aquello vemos como impropio aquello con lo que nos queríamos definir a nosotros mismos. Pedimos de manera privada una segunda oportunidad para volver a hacer las cosas, esta vez de la forma correcta. Y así los recuerdos van cambiando, para verse más ingenuos, más heroicos, más azarosos, menos claros, más irreversibles. Quimera tendrá el privilegio o el dolor de poder ver para siempre cómo se veía su futuro en su pasado, mientras lo iba soñando con sus amigos. Con el añadido de que todo aquel que pague el módico precio de 25.000 pesos colombianos podrá verlo también. Entonces sí. Bueno, ya con eso doy entrada pues como a la conversación con la autora. Pues lo primero que quiero empezar es como con el aspecto más evidente que está a cada párrafo del texto, y es el asunto de la amistad. Curiosamente creo que es algo que no se toca muy a menudo en la literatura. Se asocia mucho la idea de la literatura como un ejercicio muy solitario, en el que se describen personas que le cuesta expresar un mundo interno muy grande o un mundo demasiado complejo que nada más se puede expresar desde la narración, y pues los personajes se ven como interactuando torpemente en medio de esas grandes ideas que tiene el libro o un autor en solitario. Pero me parece muy interesante que aquí el libro siempre busca la amistad, y el conflicto está en cuando no está la amistad, ¿qué pasa? Y todo lo que moviliza narrativamente la pérdida de la amistad. Pero curiosamente, buscando la amistad se encuentran más amigos.
Entonces sí, pues me gustaría que nos contaras como cómo ves vos ese tópico usualmente como devaluado en la literatura acerca de la amistad. Pues a ver, hay algo que yo siento como en las lecturas y también me pasa mucho en el cine. Y es que siento que hay como una falta de representación de vínculos profundos. Y eso me choca demasiado. Como que uno ve una película y dos personajes se conocen, pasan 2, 3 días juntos y al tercero se dicen te amo. O algo como eso. Y yo digo, pero ¿qué conversaron? ¿Qué bailaron? ¿Qué hicieron? O sea, porque nace un amor entre ellos. Y lo que yo quería en el libro era precisamente como ir al fondo de esos vínculos y como a esas profundidades de, bueno, cómo se entretejen los vínculos, qué sostiene los vínculos, el cuidado, la afinidad, como esas alianzas que se crean entre tu corazón y el mío y cómo eso nos transforma la vida. Y qué pasa cuando un amado desaparece y que uno haría todo por eso, ¿cierto? Y que también pues vivimos como en un mundo en el que pareciera que a partir de cierta edad ya los amigos no son tan importantes, porque ya es como la pareja lo más importante. Pero para mí es como que mis amigos son mi familia. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo sería una historia en la cual eso se viera reflejado todo el tiempo? Qué chévere. De hecho, pues ahora que tocas ese tema, pues uno sí asocia mucho la idea, tristemente, de que la amistad es un fenómeno muy juvenil. Ajá. Y la verdad, pues este es un libro directamente sobre la juventud, o sea, como de las preocupaciones de la juventud, de los sueños de la juventud, de las aspiraciones de la juventud. Y en ese sentido me gustaría hacerte una pregunta como puede ser un poco mañosa. Yo en cierto sentido siento que es un libro demográficamente juvenil, un libro para que lo lean adolescentes, para que lo lean pelados en el colegio y vueltas así. Pues vos cómo te sentís como con esa categoría de literatura juvenil y si te sentís identificada como escritora de literatura juvenil. Súper bien. Es muy curioso porque yo recuerdo que yo leí 1984 a los 13 años y lo entendí, ¿cierto? Como que yo llegué muy temprano a unas lecturas más bien complejas y a esta edad, yo ya no me trago esas lecturas. O sea, como que a esta edad disfruto muchísimo más como la sección infantil, la sección juvenil, porque me siento más cercana a la sencillez de las palabras. Y siento que el libro, en cuanto a sus palabras, es muy sencillo, es muy cercano y muy asequible. En el sentido en que estas palabras que yo escribo, siento que pueden acercarse a la cotidianidad de las personas que los leen, que las leen. Me gusta la categoría de juvenil, de infantil, porque siento que la ciencia ficción en específico es, es un género como muy complejo, precisamente porque involucra como los sistemas científicos, filosóficos, y siento que puede llegar a ser muy denso y muy poco cercano. Y eso a veces me entorpece las lecturas de ciencia ficción. Pero yo quiero seguir imaginando qué pasa si el mundo es radicalmente diferente. Chévere. Siguiendo pues como con esa misma línea, la dedicatoria dice para nosotros en nuestros 20, pues me parece muy chévere, es muy ambiguo, parece que va dirigido al grupo de amigos de acá, pues por la cercanía que uno nota pues en ese uso de la autoficción como género. Eh, ¿Vos cómo habías entendido cuando lo empezaste a escribir? Porque lo empezaste a escribir en los 20 muy tempranos, ya que estás en 20 mediados, vueltas así. Lo seguís viendo con los mismos ojos, qué idea te puedes hacer de qué es tener 20 años, qué idea te haces de qué puede parar a futuro tener 20, 20 y pico. Yo creo que tener 20, 20 y pico, ser joven en general en Medellín es agreste. O sea, es una ciudad con una superabundancia de acontecimientos. Y a veces esos acontecimientos son muy violentos.
casi siempre. Entonces es como que siento que tener 20 es como hurgar en los intersticios de esos acontecimientos y encontrar espacios para todo esto que nos sucede, que es tan convulsivo, que es, bueno, pero yo quién soy, qué hago, qué voy a hacer. Hay presiones familiares, pues uno ya está como en una edad en la que no eres tan chiqui y estás dirigiéndote a la adultez y hay personas que esperan ciertas cosas de ti y uno a veces solo quiere bailar con los amigos, ¿cierto? Lo veo en retrospectiva y lo veo con muchísimo cariño. De hecho, ayer le preguntaba a Yere como, ¿será que ya estamos viejos para ir a farrear? Es como, quizás no, porque igual es el cuerpo en movimiento y es ese disfrute del goce con las personas que uno ama. Y veo también ingenuidad. Y una ingenuidad que me sigue acompañando. Yo me siento una persona bastante ingenua. Pues quiero ir de hacer arte, ¿me entiendes? Y lo he estado logrando. Y ahí está mi ingenuidad. Y siento que una dosis de ingenuidad es muy valiosa en la juventud, especialmente en Medellín, que puede llegar a ser una ciudad tan oscura. Sí, hay algo que me resuena mucho de lo que acabaste de decir y que creo que hace que pueda conectar muy bien pues como con esta demografía adolescente, y es como que siento que la forma en la que vos entendés los 20 es como la posibilidad de poder empezar a tener una agencia respecto a los sueños de la adolescencia, como rendir cuentas de el uno mismo adolescente, de el uno que soñaba hacer cosas cuando se escapaba del colegio, pero siempre era un escape. Ya a los 20 es la posibilidad de que no sea el escape, de que sea como las primeras cagadas oficiales pues de la vida. Y pues sí, creo que ahí encuentro como una relación interesante pues eh, de, de ese estado de transición. Aunque es muy charro, porque aquí parece que ya está dado. Incluso uno pensaría que estos personajes han vivido toda la vida de manera así de bohemia. Pero no, no. Y de hecho, ni siquiera no lo han vivido. En el fondo vos lo estás escribiendo como proyectando que esa es la vida de bohemia que querías. Y pues, en ese sentido te pregunto, ¿lo conseguiste? Sí. ¿De qué manera? ¿Por qué sentís que pudiste como conseguir lo que, el estilo de vida, las aspiraciones que tenías pues como con este libro, que más adelante vamos a hablar pues las razones por las cuales fue escrito? Creo que precisamente el estar hoy acá es la prueba de que se ha logrado, de algún modo. O sea, como que siento que hemos encontrado las maneras, digo hemos porque ha sido en colectivo, y creo que es la única manera a veces. Hemos encontrado las maneras de no engañarnos a nosotros mismos, no fallarnos a nosotros mismos y especialmente no fallarle como a esas infancias que tuvimos, en las que soñábamos tan alto. Y que a veces yo lucho mucho con esta idea del mundo real. Como que a mí un montón de gente me dice, pero es que cuando salgas al mundo real y al mundo real y al mundo real, y yo digo, pero yo en qué mundo he vivido entonces toda la vida. O sea, ya voy a cumplir 25 años y supuestamente estoy en un mundo que es falso y yo no lo entiendo. Y porque yo vivo ahí y porque mis amigos viven ahí y porque la familia que he encontrado vive ahí. Entonces es nuestro mundo. Es nuestro mundo y qué podemos hacer con eso. Siento que tiene que ver mucho con la resistencia y con una incapacidad terrorífica a hacer cosas que no me mueven el alma. Y que de verdad es una incapacidad. O sea, yo a veces quisiera poder, pero estoy incapacitada. Estoy física y emocionalmente incapacitada para hacer cosas que no me mueven el alma. Bello, muy bello eso. Bueno, voy a pasar de tema así bruscamente porque nunca he presentado un libro y no tengo buena forma de llevar el flujo de esto. Porque freestyle. Bueno, quería pasar como al aspecto psicodélico del libro, que es algo pues muy interesante. Pues, no solamente por el hecho de que se rumbea, o sea, no solamente está en me fui a una farra de tecno y estoy describiendo psiconáuticamente lo que hace una DJ que lo tiene en 3 ocasiones distintas, sino que también los personajes son psicodélicos, o sea, a pesar de que describas a los personajes como con 3 líneas, el hecho de que hables de las plumas, de los colores, de una cosa a la otra, de la forma en la que la nariz de tal personaje genera ciertas cosas,
o pues el hecho de cómo expresas las experiencias de la tecnología digital como una posibilidad de recurso psicodélico. Hay como muchas cosas que son claramente inspiradas pues como de experiencias psiconáuticas, pero que no dan a parar a la droga. Me gustaría que conversaras un poco de eso, como de cómo entendés vos esa experiencia psicodélica con y más allá de las drogas. Bueno, yo siento que algo que quizás siento que podemos sentir todas las personas que hemos hecho psiconáutica es como ese deseo de quedarse ahí para siempre. Como, ay, qué agusticidad, no, qué deliciosidad, qué placer. Y luego eso se termina. Y uno vuelve a lo tangible, a la cotidianidad, a los deberes. Entonces yo tenía como esa pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si uno puede prolongar la psicodelia sin la sustancia? Ujú. Y creo que tiene que ver mucho como con el asombro y esa capacidad de maravillarse ante todo, ante lo más mínimo, y quedarse ahí y contemplarse ahí, y luego maravillarse ante uno mismo, y ante el propio cuerpo, y ante el cuerpo de los demás, y ante el espacio, y ante los sonidos, los colores. Entonces yo tenía esa pregunta de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo sería una vida psicodélica? Ujú. Qué chévere. Bueno, y precisamente pasando a eso, yo creo que el elemento más psicodélico que manejas en el libro precisamente no es la vida, sino la muerte. O sea, todo el rato muestras a los personajes experimentando su propia muerte, imaginando su propia muerte, especulando de la muerte de los demás, pero todo siempre es en forma de viaje, todo siempre es como alegórico, metáforas, parece como que la muerte está intentando dar enseñanzas y todo eso, pero accedes a la muerte, te retiras, una cosa y la otra. Me parece una perspectiva muy interesante pues, de la muerte como la cúspide de la experiencia psiconáutica. Y me gustaría saber cómo vos cómo llegás a esa concepción de la muerte como una especie de viaje, de hecho transitorio. Hmm. Porque mis experiencias psicodélicas han sido precisamente encuentros con la muerte. Ujú. Mis experiencias psicodélicas y mis experiencias patológicas. Pues como que llega un punto en el que uno de verdad está en un episodio psicótico y depresivo tan hondo que dice, si no me muero, de verdad voy a morirme. Ujú. Si no me muero, voy a morirme. Y también es pensar como, bueno, hay una muerte, pero hay un velorio, hay un entierro, hay un renacimiento. Creo que eso tiene mucho que ver con el camino del héroe, que me siento muy influenciada por Joseph Campbell, el escritor del héroe de las mil caras, cuando él habla de que al final pues cada una es su propio héroe, su propia heroína y estamos como en este viaje iniciático que es la vida, pero en la vida atravesamos un montón de muertes y yo me preguntaba como, bueno, ¿cómo, cómo provocar estos encuentros con la muerte tan necesarios? O sea, yo siento que uno antes de morirse se tiene que morir como 1000 veces. Lo hablo como, no sé si soy clara, me refiero como a versiones de uno mismo, versiones de una misma que ya no responden a lo que uno necesita. Y que igual uno les tiene amor y cariño y hay que hacerles su debida ofrenda. Qué lindo, qué bello. eh, Justo va enlazado con otra cosa que te quería preguntar y era que creo que esto no fuiste muy consciente mientras que la estabas escribiendo, por lo menos no se siente así en el libro, pero cuando uno lo repasa con el tiempo, uno se da cuenta de que el texto todo el rato está hablando de perderse en mundos, de perderse como en farras, perderse en conversaciones, pero perderse de la familia, perderse a uno mismo en un viaje, en un trip, perderse a uno mismo en ciertas formas de rutina, perderse a uno mismo como en formas de expresar el temperamento, el carácter. O sea, todo el rato hay pérdidas, todo el rato hay pérdidas y todo el rato estás hablando, a pesar de que es un libro que está buscando la amistad, simultáneamente está coqueteando con la idea de perder, que también va muy asociado a la muerte. Ujú. Pues, ¿qué tan consciente sentís que fue ese proceso como de
hablar tanto de la pérdida, encontrarte tanto con eso y de no ser consciente como lo sentís ahora ya habiéndolo leído, habiéndolo editado, habiéndolo impreso, habiéndolo armado y todas las cosas que vienen con la autopublicación? Mm, creo que tiene que ver como con el nacimiento mismo del impulso de escribir. O sea, como que uno llega, se parcha y dice, no, ¿qué es esta mierda? Y uno dice, no, yo tengo que encontrar otras posibilidades y tengo que crear mundos. O sea, yo recuerdo, esto, y esto viene desde la infancia. Yo recuerdo cuando era pequeña, yo andaba en puntillas así, porque yo decía, en cualquier momento voy a poder volar. Y me acuerdo que saltaba del columpio y yo decía, en cualquier momento voy a poder volar. Y soplaban las velas del pastel y yo decía, en cualquier momento voy a poder volar. Pero eso nunca llegó. Y me di cuenta de que una de las maneras de lograrlo era escribiendo y conversando. Porque es como que estamos aquí, estamos todos y con la palabra vamos creando espacios, animales, tiempos, cosas diferentes en donde podemos como, ay, recostarnos un ratico y descansar un rato. Sí, fue totalmente inconsciente, pero es como lo que hago todo el tiempo. Ya, está bien, está bien. Hay un tópico que me gustó mucho de acá, que siento que da como para una precuela o alguna cosa así, para como universo expandido, y es una mezcla dialéctica muy interesante, es que estamos ante una sociedad analfabeta. Cayeron los sistemas educativos y leer es casi como que un conocimiento oculto, arcano, que tienes que dar con una persona súper precisa para que te le enseñe y requiere como cierta dedicación, pero como que la gente no lo termina de dominar del todo, aunque hay algunos cuantos privilegiados que sí, pero curiosamente a pesar de haber analfabetismo hay internet. Y el internet juega un papel muy protagónico ahí, o sea, la gente se tiene virajes muy importantes en su vida a partir de cosas que están en Internet y siguen el juego de la información de Internet. Sin embargo, no todos la pueden leer, pero al mismo tiempo parece ser un libro que expresa como cierta libertad ganada en los individuos en medio de su analfabetismo. Pues me gustaría como que hablaras un poco como de esa visión que tenés del Internet, porque la exageras de esa manera o la extendes de esa manera en tu universo de Delirio en el Castillo y también como por qué introducir el analfabetismo, cómo crees que se pueda relacionar esas dos cosas. Mm, es que yo creo que esto es como una ucronía, Ujú. como una Medellín donde de verdad es que a veces siento que es así. A veces siento que la gente es analfabeta y no sé por qué, Ujú. no entiendo por qué. Pues, bueno, sí, hay un montón de condiciones materiales, políticas, sociales que llevan como a un analfabetismo emocional, creo. Ujú. Pero este grupo de amigos es una burbuja. Ujú. Ellos son una burbuja totalmente. Eh, Me parecía que tenía más sentido como estos hechos de control, de racionamiento energético, de estas ficciones que me inventé en un mundo analfabeta. Como que entre más analfabeta sea el mundo, más locura puede suceder, Ujú. siento yo. Pues esa es como mi teoría. El Internet es como un lugar muy controlado, muy controlado, donde se raciona muy bien la información. Entonces, mira que hay como dos niveles de posibilidad de información. Primero, tenés que saber leer. Segundo, tenés que saber hacerte las vueltas como uno de los personajes que es Nita, que es internauta, que es hacker. Y entonces, creo que tiene que ver con el acceso a la información y la censura que sucede en tantas sociedades todavía, en la nuestra también, pero llevada como al límite. Chévere. Eh, Como lector muy nuevo pues de la ciencia ficción en Colombia, en general en Latinoamérica,
he notado que la ciencia ficción latinoamericana no se afana tanto como con estas ideas oraculares de va a haber tal tecnología y va a transformar de esta manera el mundo, sino que se imagina como nuevos órdenes sociales, nuevas formas en las que la naturaleza se manifiesta y pues como cosas así. Este libro es muy extraño porque siento como que no dialoga mucho como con ninguna tradición de la ciencia ficción particular. Parece más bien como que la ciencia ficción emerge de las temáticas de las que querés tratar. Sin embargo, creo que de alguna forma logra incorporarse en este canon naciente de la ciencia ficción latinoamericana. En algún momento habíamos hablado un poco de esto y me habías dicho que tenía que ver como con la idea que tenías de la posibilidad del mestizaje como vehículo para establecer como narrativas fantásticas o pues en este caso más cercano a la ciencia ficción. Contame un poquito de eso. Mira que yo siento que hubo un libro que fue como un antes y un después de mi lectura de la ciencia ficción latinoamericana, que es El tercer mundo después del sol, Claro. que es una antología de cuentos de ciencia ficción latinoamericana. Y ahí precisamente hablaba de cómo nosotros, hay autores que decían que no, que eso no ha existido en Latinoamérica, la ciencia ficción, que no puede existir, porque somos consumidores y no productores de tecnología. Pero háblame de la tecnología de los indígenas, o sea, háblame de las medicinas ancestrales. Para mí eso es la tecnología. Entonces yo pensaba como en esa fusión entre lo que ya tenemos ganado, como toda la ciencia, nuestra ciencia, no solo como nuestra ciencia ancestral, sino también nuestra ciencia de las sociedades, de cómo nos organizamos y de cómo podemos seguir organizándonos, eh, de cómo puede eso potenciarse mm, y que sea como más amplio el impacto. Chévere, chévere. Bueno, con eso me gustaría como concluir esta primera mitad de la conversación, que es en torno pues a los ejes narrativos que encontré en Delirio. Y me gustaría como pasar a hablar como de los móviles, o sea, la parte más biográfica o chismográfica, si se quiere, pues de la escritura del libro. Pues recordemos que estamos ante un texto de autoficción y pues tiene bastante peso. Además de eso, pues el chisme siempre genera buen interés. Eh, pues lo primero es que me gustaría que hablaras ya así de forma personal, por qué tanta amistad, como qué estaba pasando en tu vida en el momento en el que lo escribiste, como para decir como sí, voy a cartelear a todos mis amigos, poniéndoles nombres medianamente alterados, exhibiendo caracteres de esta manera y poniéndolos a jugar en diferentes mundos. Siento que estuve muy sola. Siento que estuve muy sola en algún momento de mi vida. Como que hubo un momento de la vida en el que yo ¡puff! Salí al mundo y me di cuenta de que no tenía nadie a mi lado. No tenía nadie a mi lado porque había alejado a todo el mundo. Y de repente aparecen estos personajes extraños, curiosos, locos, raros, y me doy cuenta de que yo soy extraña, curiosa, loca, rara y que esta podría ser mi familia. Y empezamos en unas dinámicas como de exploración, de cuidado, de tensión, que a mí me marcaron muchísimo. Fue un momento en el que yo estaba ya viviendo sola y era como prestar la casa para ese movimiento de amor. Sí, literalmente eso, y de quedarnos hasta las 3 de la mañana imaginándonos qué pasaría si, qué pasaría si, qué pasaría si. O de cocinar grandes cenas, de aprender nuevos sabores, aprender nuevas maneras de vestirse, de bailar, de performar la vida. Y lo que sucedió en realidad, o sea, todo esto empezó porque yo quería vivir con mis amigos. Y yo dije, yo puedo escribir un conjuro y ese conjuro se va a lograr. Y así empecé a escribir porque yo quería que eso fuera un hechizo. Y con el tiempo me di cuenta, no, este hechizo en realidad es insostenible.
Pero ya el hechizo tenía vida propia y yo le hice caso. O sea, como que ya esos personajes necesitaban seguir existiendo y yo dije, bueno, está bien. Y nos volvimos a encontrar porque yo de hecho empecé a escribir como el inicio, le di mucho como 1 mes, 2 meses y lo abandoné por ahí 6 meses. Y un día como pensando como en la vida y esculcando el Google Documents, lo encontré y yo lo volví a leer y yo dije, oye, no, aquí hay algo interesante. Y me quité de encima el guayabo de que ese hechizo no hubiera sido real. Y yo dije, pero bueno, puede ser otra cosa. Y se volvió esto, este monstruo extraño. A mí me parece muy loco porque, pues, o sea, es una intención muy privada, muy íntima, muy personal. Pues que poca gente se atrevería a decirlo en voz alta. Ahora, para decir que lo publico, lo vendo a la gente, lo promociono en redes, le hago un montón de bulla y vueltas así. ¿Cómo se puede pasar de algo tan, pues sí, o sea, como tan egoísta en cierto sentido, de voy a poner a todos mis amigos aquí para que se haga la realidad mi sueño que tengo con ellos, a decir de no, esto vale la pena, merece ser publicado, merece un trabajo y voy a hacer lo posible para que la gente lo pueda leer? Creo que tiene que ver con que yo siento que tenemos una manera de mirar el mundo muy valiosa. Y yo quiero compartir eso con la gente que está sola también. Como que siento que todo está en el compartir. O sea, para mí la vida está en el compartir. Como que a veces siento que es la única manera de acompañarnos en esta vida. Y que puede haber alguien que lo lea y se dé cuenta de que no está viviendo como quiere o que no está rodeado como quiere porque desearía unos amigos que sean su familia, un espacio que sea su hogar, una vida que sea vivible. Sí, es como esta idea de la identificación, pues, como de que alguien se vea en esto que yo hago. Y que me di cuenta de que era posible porque la mayoría de mis amigos escuchó todo el libro en tiempo real. O sea, era como, mira, adelanté 3 páginas. Y yo les leía en voz alta y era como el parche. Y era como, sí, o sea, yo siento que esto se volvió lo que se volvió gracias a ellos también, por todos los motivos que ya hemos dicho, pero también porque estuvieron ahí en el proceso de escuchar lo que estaba pasando. Con Yere también conjeturábamos las posibilidades de la historia, decíamos, sí, pero puede pasar esto, puede pasar aquello. Como que ahí está la identificación. Chévere. Hay como un proceso como muy importante como de esa identificación, se da sobre todo a través de la inspiración, como cuál es la materia prima de la que va a estar hecho este libro. Pero también, que es parte de lo que me emociona mucho del lanzamiento, pues, de este libro, y es que la amistad no solamente recorre el libro temáticamente, o en las razones por las cuales es escrito, sino también de la forma en la que es publicado. Pues que ahí entro yo también, que me parece especialmente bonito. Pues vos y yo nos conocimos en la antigua librería Mutante, que de hecho se conjura de una forma muy similar, porque era un grupo de parceros que se juntaron a partir de ciertas escrituras de gente que hablaba de personas que escribían con amigos y que compartían historias mutuamente. Y de compartir historias, de escribir fanzines, de felicitarse, de hacerse bulla entre ellos, de ayudarse a vender los fanzines y vueltas así, se va formando la posibilidad de tener una casa centrada a partir de eso, de la creación de historias. Pues yo creo que esa no es nuestra historia. Nosotros nos vimos inspirados por esa historia, nos vimos formados parcialmente, pues, en medio de esa historia, y también terminamos replicando un poco esas formas de hacer, esas formas de crear. Y pues sí, o sea, vos y yo nos conocemos editando otra novela tuya que se llamaba Raciocinio, las múltiples vidas de mi abuelo el escritor.
que también era un proyecto de autoficción muy brutal, pues en ese momento como creí en tu talento y a partir de eso pensé, vale la pena la amistad. Acaba Mutante, termina muchas amistades. Sin embargo, pues buscas recuperar la amistad conmigo y a partir de esa amistad surge materialmente esto. Pues vos personalmente cómo lo viviste, cómo lo pensaste, cómo te pareció pues este viaje de no solamente no se escribe en soledad, sino que tampoco se publica en soledad. Yo soy muy punk. Yo soy súper punk. Eso le molesta mucho a mucha gente, pero especialmente a mi abuela. Porque yo soy muy de lo mal hecho, como, ay, no, hágale, sí, lo que sea, saque eso así, ¿cierto? Entonces yo la había como publicado digital y estaba recogiendo la plata para publicarlo físico. Y empecé a escribir otra cosa en la que llegó un momento en el que me estanqué mucho y yo dije, bueno, ¿quién conozco yo que escriba y que me guste como escriba? Dani. Y te contacté porque quería como escribir juntos. Quería volver a esas andanzas de escribir juntos, de leernos juntos. Y, ¿cómo ves? Llegué buscando cobre y encontré oro. Siento que fue un proceso increíble porque, bueno, esto no lo sabe mucha gente, pero nosotros somos AMT, amigos medio talentosos. Ese es nuestro dúo estrella, nuestro dúo literario. Y dijimos, bueno, listo, AMT va a existir, es un hecho. ¿Cada cuánto se va a reunir AMT? AMT se reúne cada 2 semanas y cada 2 semanas nos editamos, nos leemos, parchamos, chismoseamos, comadreamos, tomamos tinto, mejor dicho. Ah, bueno, a Dani no le gusta el chisme porque... Chino es facho. Y como que esto pasó a un segundo plano. Y se volvió como más el ritual del encuentro, de todo lo que se desglosaba alrededor de leernos, de escribir y yo siento mucho confiar en los sueños del otro. Como que vos confiaste en este sueño. Vos me dijiste, yo quiero editarte Delirio en el Castillo. Y llegaste tú con tu propio sueño también, porque bueno, pronto va a salir Ellos incubaron en sueños, un libro de Dani, que editamos juntos también. Y vos llegaste con este otro sueño y es como que sí, como ese, parce, es que si no nos juntamos, entonces, ¿qué? No estamos solos en esto y no tenemos por qué estarlo, nunca tuvimos por qué estarlo. Tan distinto como a lo que normalmente se piensa de la literatura, que ya lo hemos conversado, que es como un ejercicio muy solitario, muy del artista atormentado en su escritorio. Sí. Pues también quisiera añadir algo y es como que estos medios de la autopublicación son una forma muy interesante como de dinamizar la literatura, como de quitar ese fetichismo de la mercancía que hay detrás del libro, que es como una obra que está, uno la compra en una biblioteca, la lee, si quieres en película con el autor, si quiere no, lo puede dejar como... y toda la cosa. Yo siento que la autopublicación es una cosa muy curiosa, que son ejercicios que nunca valen la pena. O sea, nunca vale la pena escribir lo que se escribe, publicar lo que se escribe, vueltas así. Pero uno lo hace por amor a lo que uno hace, pero también por la gente que uno se encuentra en el camino, por la gente que lo obliga a uno a publicar, por la gente que lo obliga a uno a escribir y por los amigos que luego uno obliga a que le lean y le compren los libros. Uno hace las cosas a un precio irrisorio, pues uno no tiene pretensiones de vivir de nada que autopublica, tampoco tiene la esperanza de que se le pague justamente por ello, porque tampoco uno cree que haya justicia en medio de ninguna de estas cosas, pero lo que se hace detrás de eso son amigos, y se refuerzan amistades. Me parece muy loco que alguien tan exitoso como García Márquez lo haya dicho, pero tiene mucho sentido y es, yo escribo para que mis amigos me quieran más. Y definitivamente, pues, o sea, creo que la forma más eficiente de hacer eso es a través de la autopublicación. Y leyendo autopublicación, uno teniendo la certeza de que el mejor escritor vive en el barrio de uno o está en el parche de uno. Y pues sí, no sé,
creo que es como una buena cuña como para invitarlos a que compren el libro, que lo lean, que lo disfruten, que lo difundan, que a través de la difusión de este texto de autopublicación que surge de un sueño personal también hablen de la artista transdisciplinar, indisciplinada que hizo la obra. Y pues sí, pues creo que con esto podemos cerrar el conversatorio si no hay algo más que quisieras agregar. Bueno, o no lo cerremos, extendámoslo en caso de que Sí, alguno quiera hablar, decir extendamos. algo. ¿Alguna idea, alguna pregunta? ¿Alguna provocación? Lea un fragmentico, ¿no? ¿Cómo? Lea un fragmentico del libro. Ay, Dios. Sí. El que más me guste. Pero daño. A ver. Bueno, pues yo también quisiera decir algo mientras buscas el fragmento. Lo que decían ahora de que en Latinoamérica es imposible hacer ciencia ficción en la medida en la que somos consumidores y no productores, me hace pensar mucho en cómo surge el gótico tropical y cómo también todas las manifestaciones artísticas del gótico tropical se basan precisamente en la amistad. O sea, el grupo de Cali realmente nace por la amistad que se hace en el Cineclub de Caicedo. Entonces me parece pues como muy bonito pues primero estar acá con todos ustedes, pero más allá de eso, que estas propuestas existan y que se les dé el espacio para que se creen, porque reivindicar por medio de las manifestaciones literarias que somos merecedores de acceder a una cultura occidentalizada de la que se nos ha privado porque somos menos merecedores en términos económicos, es realmente valioso e interesante. Entonces yo creo que ahí también radica el valor del texto, que más allá de que es una obra literaria muy interesante y totalmente disfrutable, es también la posición política de manifestación de que aquí también podemos merecer hacer ese tipo de literatura y de unas maneras más cómodas que solamente pensar en la economía del desastre. Uf, brutal, espectacular. A ver. Esta es una escena precisamente con Acelerana. En la entrada del Club Deseo, otros cuerpos palpitantes nos saludaron. Éramos seres de todo tipo. Nos quedamos un rato afuera fumando un poco y conversando sobre el aceleracionismo. Acelerana cofundó la guerrilla aceleracionista por allá en el 2025. Las primeras reuniones se hicieron en una clínica de psicoanálisis abandonada, donde un amigo de ella, Malestar, sigue atendiendo pacientes de manera clandestina. Los encuentros consisten en una alfabetización general y la lectura de unos textos de la era 2 alrededor del capitalismo y su filosofía. Cuando Acelerana supo lo que se estaba gestando, no tuvo duda. Para ella simplemente no había más alternativa. Este es un diálogo. Si uno lo piensa detenidamente por un momento, estamos inmersos en la sociedad del realismo capitalista. Es decir, todo, absolutamente todo puede ser traducido en mercancías, despojándolo de espíritu y de la noción de lo sagrado. Esto lleva al estancamiento de la historia. Se consume el pasado y el presente, desvinculándonos de valores significativos. Todo lo que puedas imaginar de culturas antiguas ya es objeto de consumo. Ya está descontextualizado en algún comercial o en una película que fue exitosa en salas de realidad virtual. Además de las ideas revolucionarias, claro, tomaron nuestras protestas y las tradujeron a objetos de consumo. Los ojos de Acelerana denotaban una creciente emoción mientras agitaba el cigarro con una mano y con la otra se peinaba. El ser no interpreta nada desde su creatividad y potencia, sino solo desde lo utilitario, y por supuesto termina por desecharlo todo. ¿Crees que eso explica por qué las buenas historias son cada vez más pocas?, le pregunté. Sin duda, y las invenciones. Hasta la idea del fin del mundo se está quedando corta ante la realidad. Tenés razón. Estoy cansada de las mismas películas fritas donde nos mandan a los terrícolas a estar conectados en una simulación virtual en una nave espacial, que vagará y vagará durante años hasta que olviden por qué surgió todo en un principio. Sin embargo, va pareciendo que nos precipitamos sin escapatoria a trasladar los sujetos a una vivencia virtual, despojada de la interacción social tangible. Dentro de poco me verás en el centro con un cartel que diga: el fin del mundo está cerca.
y por atrás dirá, únete a la guerrilla aceleracionista antes de que sea tarde. Mi amiga se rió y luego le cambió la cara. Hasta eso es utópico. ¿Cuántos sabrían leerlo? Nos reímos de buena gana y después quedamos en silencio un rato. La vida es buena mientras conversamos sobre ella, en nuestra pequeña burbuja de ideas. Se nos acercó un habitante de calle a pedirnos fuego. A Celerana le pasó la candela y se la regaló. Nos quedamos de nuevo solas. La verdad, le meto lo de la GA porque me apasiona, pero también me cago del miedo. Sus ojos oscilaron entre un local frente a nosotras y sus manos. Teorizar tanto sobre el futuro asusta cuando una siente que ya le fue arrebatado, me dijo y procedió a encender otro cigarro con una candela nueva. Yo tomé uno y lo prendí colocándolo contra el suyo, una pequeña tradición que siempre hacemos. Sin embargo, realmente me causa curiosidad un mundo tras el colapso. Pero bueno, a bailar mientras tengamos cuerpos. Exhaló y se puso de pie. ¿Qué hace uno más? No haga sino. Bueno, yo creo que con eso podemos concluir el conversatorio. Pues muchas gracias por venir. Gracias a todos y todas. Gracias.